Claudio. Buenas tardes, Muy bien, licenciado. ¿Me muchas escucha bien? gracias. Buenas tardes. Muy buenas Hola, tardes. buenas tardes. Qué gusto en saludarles, jóvenes. Muy bienvenidos a la clase de hoy. Prácticamente vamos a iniciar ya con el desarrollo del curso de Auditoría 2. Entonces, veo algunas caras conocidas acá, quienes estuvieron conmigo en el curso de Auditoría 1 y varias personas también que por primera vez se están incorporando conmigo a este curso. Así que para quienes no me conocen, voy a tener el gusto de presentarme, voy a activar mi cámara y presentarme con todos ustedes. Y ahí me tienen en pantalla. Mi nombre es Moisés Zapón. Soy el principal responsable de la conducción del curso de Auditoría 2. Prácticamente tengo a mi cargo el desarrollo programático del curso, que son 7 unidades, que hoy vamos a tener una breve introducción y explicación del contenido del programa. Prácticamente a eso me voy a dedicar el periodo de hoy, para luego entrar de lleno a clases el día jueves de esta semana. Entonces, Moisés Zapón es mi nombre. Yo sé que aquí ahorita habemos 76 estudiantes conectados, ¿verdad? Y no sé si el licenciado José Renato ya está presente. Licenciado José Renato. Todavía no lo veo conectado. No está conectado. Entonces, su servidor, como profesor titular, prácticamente tengo esa responsabilidad de impartir las clases en casos especiales cuando por alguna otra razón yo tengo algún compromiso. Entonces entra el licenciado José Renato, que es mi auxiliar. Él me va a estar asistiendo en el desarrollo del curso de Auditoría 2. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este primer periodo de clase. Empecemos con buen pie. Los motivo a que realmente nos compenetremos, que entremos con toda la energía, con toda la gana para aprobar el curso. Prácticamente la idea es aprobar el curso en el semestre normal y no pensar en dejar este curso en escuela de vacaciones. Realmente mi deseo es que todos aprueben el curso. Lamentablemente a veces por cualquier razón no se da de esa manera, siempre hay alguien que no aprueba el curso, pero mi deseo es que todos aprueben el curso, jóvenes. Así que bienvenidos. Entonces, quienes estuvieron conmigo en Auditoría 1, prácticamente es una continuación del curso de Auditoría 1. Yo tengo la bendición de impartir los 4 cursos de auditoría en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Escuela de Auditoría. Prácticamente yo imparto los cursos de Auditoría 1, Auditoría 2 en este semestre, Auditoría 3 y Auditoría 4. Ahora estoy impartiendo los cursos de Auditoría 2 y Auditoría 4 en el 8º semestre. En el primer semestre, pues imparto el curso de Auditoría 1 y Auditoría 3 en el 7º semestre. Así que prácticamente los 3 primeros cursos de auditoría están enfocadas, o sea, Auditoría 1, Auditoría 2 y Auditoría 3. Esos 3 primeros cursos están enfocados para una auditoría externa de estados financieros, desde el punto de vista, ya sea de un auditor independiente o de una firma de contaduría pública y auditoría. Pero los 3 primeros cursos se enfocan directamente para realizar una auditoría externa de estados financieros, cuyo objetivo principal, con base en lo establecido en la NIA 200, es la emisión de una opinión sobre los estados financieros. Prácticamente este es el objetivo principal de la auditoría externa de estados financieros. Entonces, bajo ese parámetro, bajo ese escenario, los cursos de Auditoría 1, como ustedes se pudieron dar cuenta en el primer semestre de este año, quienes ya cursaron conmigo Auditoría 1, se estudiaron las normas internacionales de auditoría. En Auditoría 1, que prácticamente fue un curso eminentemente teórico, casi que un 90% teórico, el curso de Auditoría 1, y tal vez un 10% de un poquito de práctica, pero es un 90% de teoría. Se estudió como primera unidad, si ustedes recordarán, la actividad profesional de la auditoría. O sea, en sí, ¿en qué consiste? Ahí fue donde empezamos a ver
todo lo que es la historia, el desarrollo y la evolución del ejercicio profesional de la auditoría. Todos sabemos muy bien que con base en la unidad número 1 que estudiamos en la auditoría 1, el origen de la auditoría de estados financieros es británica, ¿verdad? Es en Inglaterra en el siglo XV y después se introdujo en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde fue desarrollándose. Surgió entonces el Instituto de Auditores, el Instituto Americano de Contadores Públicos en Estados Unidos, y entonces ahí es en donde nace, jóvenes, o sea, es en donde nace, bueno, ellos en primer lugar estudiaron los estándares internacionales de auditoría, que eran las SAS, pero posteriormente surgen las normas internacionales de auditoría que todos conocemos como NIA, y las NIAs prácticamente definen todas las reglas de juego, o sea, toda la metodología. Tal vez no lo define directamente cómo realizar una auditoría, pero le da los parámetros, las reglas a seguir para cómo conducir una auditoría de estados financieros en sus 4 etapas: planificación, ejecución, supervisión, control de calidad y la terminación del trabajo de auditoría, y obviamente la emisión del informe. Yo sé que para realizar una auditoría externa de estados financieros se requiere todo un proceso metodológico, y ahí entra la fase de planificación, en donde se estudia principalmente con base en la NIA 300, y de ahí viene la NIA 300, todo el grupo de la NIA 300, porque no solamente está la NIA 300 que habla específicamente de la planificación, sino que está también la NIA 315, que es el entendimiento del entorno de la entidad y su control interno, y viene la 320, la evaluación y valoración de los riesgos, y viene la respuesta a los riesgos, la NIA 330, todo el grupo de la NIA 300 tienen que ver con la planificación de auditoría, y posteriormente viene la ejecución del trabajo de auditoría, y la ejecución prácticamente es con base en la aplicación de las NIA 500 principalmente, que habla de evidencia, de la 501, evidencia de cuentas específicas, la 505, confirmaciones. Todo el grupo de las 500 tiene que ver mucho con la ejecución del trabajo de auditoría, y finalmente el auditor recopila toda la evidencia suficiente y adecuada para sustentar su trabajo de auditoría, y lo documenta en sus papeles de trabajo, lo que le llaman documentación de auditoría con base en la NIA 230. Entonces, pero posteriormente el desenlace final de una auditoría de estados financieros, aparte de la supervisión y el control de calidad, es la emisión del informe de auditoría. Y obviamente la emisión del informe de auditoría es el que está integrado por el dictamen o la opinión del auditor. Se acompañan los estados financieros básicos, entiendes, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Pero finalmente, ¿cuál es el producto final de una auditoría de estados financieros? El producto final se llama informe de auditoría, pero para llegar a emitir un informe de auditoría, que eso se ve específicamente en auditoría 3, en auditoría 3 se ve el tema de informes, se requiere la aplicación de todas las normas internacionales de auditoría. A eso quería llegar. ¿Por qué? Porque la NIA 200, que yo siempre he dicho que es la base o es el fundamento sobre el cual giran todas las demás NIAs, ya la NIA 200, que habla sobre el objetivo global o los objetivos globales de una auditoría de estados financieros, dice, es la obtención de evidencia y obtener certeza razonable de que los estados financieros se encuentran libres de incorrección material, ya sea por fraude o por error, ¿de acuerdo? Para que el auditor entonces esté en condiciones de poder emitir una opinión o un dictamen sobre los estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces, esto de lo que estoy hablando es como una breve introducción. Lo que yo quiero dejarles claro a ustedes jóvenes es que los primeros 3 cursos de auditoría, auditoría 1, este curso de auditoría 2 y la auditoría 3, que la van a llevar en el siguiente semestre, están dirigidas o están enfocados
directamente a la realización de una auditoría de estados financieros. Mientras que la auditoría 4, que eso ya lo van a ver más adelante, es desde el punto de vista de la auditoría interna, es diferente, interna y auditoría operacional. Entonces, en auditoría 1 se estudiaron principalmente en la primera unidad, o sea, es toda la historia y el desarrollo de la auditoría de estados financieros, toda la evolución de la auditoría como actividad profesional, las distintas ramas de la auditoría que existen. Además de la auditoría de estados financieros, está la auditoría forense, la auditoría social, la auditoría fiscal, la auditoría operacional, la auditoría administrativa y una serie, ahí está la auditoría interna, que es otra rama, pero existe una gran rama, o sea, hay una variedad de enfoques de auditorías, pero sin embargo, vuelvo a enfatizar, mis estimados estudiantes, que los cursos de auditoría 1, 2 y 3 están directamente enfocados hacia una auditoría de estados financieros. Por eso es tan importante que ustedes en auditoría 1 estudiaron las normas internacionales de auditoría. Yo, si no estoy mal, esa fue la unidad número 2, donde se vieron las normas internacionales de auditoría y de ahí se vio la planificación del trabajo de auditoría, se vio el tema de supervisión, se vieron, o sea, el uso del trabajo de terceros, se vieron varias unidades que ustedes recuerdan muy bien, el contenido de auditoría 1. Entonces, como ese es un curso eminentemente teórico, yo diría que un 90% teórico, hoy entramos ya prácticamente a otro curso, a otro nivel, en donde ya vamos a relacionar los conocimientos técnicos adquiridos en auditoría 1, o sea, muy importante es tener un buen fundamento, tener una buena base de ese conocimiento que ya se obtuvo en auditoría 1, porque lo vamos a aplicar en auditoría 2, y como que dice, y es como quien dice la continuidad, ya la continuación, ¿verdad? Entonces, ya este curso de auditoría 2 contiene, yo diría que un 50% de contenido técnico teórico y un 50% de contenido práctico. Es una relación de teoría y práctica. Entonces acá ya vamos practicando un poquito más que en auditoría 1. Mientras que en auditoría 3, ya como se van a dar cuenta más adelante, ese curso es eminentemente práctico. Auditoría 3 sí es 100% práctica, es la aplicación del conocimiento técnico obtenido en los cursos de auditoría 1 y auditoría 2. Entonces, jóvenes, este es en sí la continuación de auditoría 1. Entonces me voy a permitir presentar en pantalla, entonces voy a compartir pantalla con ustedes el programa del curso de auditoría 2. Voy a compartir en este momento y ustedes me van a decir si lo pueden ver. Ahorita. ¿Alcanzan ver el programa del curso, jóvenes? Sí se ve, Sí, licenciado. Bien, muchas gracias, muy amable, gracias. Entonces, esto lo voy a desactivar para que tener un poquito de mejor panorama. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Pues antes que todo, yo les quiero mencionar que para poder, como prerequisito para poder llevar ese curso de auditoría 2, es haber aprobado previamente el curso de auditoría 1. Ojalá y todos los aquí presentes en esta clase ya todos tengan aprobado el curso de auditoría 1. Si no, pues hay 2 oportunidades todavía para poderlo recuperar. Una se va a realizar hasta a finales de julio y el otro es en agosto, si no estoy mal. Pero si después de las 2 oportunidades, cualquiera de ustedes que todavía no ha aprobado el curso de auditoría 1, no lo puede sacar en las 2 oportunidades, va a tener que renunciar porque no puede llevar auditoría 2 sin previamente haber aprobado auditoría 1. Entonces, es uno de los requisitos fundamentales. Acá tenemos
una breve descripción. Acá dice curso de auditoría 2 del sexto semestre, está el código del curso y el año 2021. ¿En qué consiste? Aquí hay una breve descripción, ¿ya lo vieron? Es teórico-práctico. ¿Por qué? Porque hay una relación del 50% de contenido teórico y un 50% de contenido práctico, aproximadamente, que da continuidad, arribaron en el curso de auditoría 1, ¿ya? De esa cuenta, el enfoque de este está orientado para que el estudiante de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría continúe desarrollando conocimientos a efecto de que a futuro pueda realizar una auditoría de estados financieros de manera independiente, esto en base a normas internacionales, tanto en el orden financiero como de auditoría propiamente. O sea, aquí se está refiriendo a las normas internacionales de auditoría, lo que conocemos como NIA, ¿de acuerdo? Entonces, si se pueden dar cuenta, acá está haciendo énfasis que este curso está dirigido o está enfocado hacia una auditoría externa de estados financieros. O sea, esa es la base, señores. O sea, recuérdense muy bien y ustedes lo tienen que tener muy presente y se lo tienen que grabar de aquí en adelante, mis estimados amigos, que el objetivo global de una auditoría de estados financieros es justamente la formación y la emisión de opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. O sea, un auditor finalmente, el objetivo principal, el objetivo global o el desenlace de una auditoría es justamente emitir una opinión, emitir un dictamen, en donde el auditor concluye de que si los estados financieros presentan o no presentan razonablemente la posición financiera a una fecha determinada. Obviamente, cuando ya lleguemos a auditoría 3, vamos a aprender más a fondo los diferentes tipos de opiniones que existen, aunque ya hemos visto en auditoría 1 y ahorita vamos a ver un poquito más los diferentes tipos de opiniones, pero en auditoría 3 ya es eminentemente mayor alcance, mayor juicio profesional para cómo realizar un dictamen, cómo emitir una opinión. Pero finalmente este es el objetivo principal del curso de los cursos de auditoría 1, 2 y 3. Y obviamente aquí lo está incorporando, en realizar una auditoría de estados financieros ya de manera independiente, ya. Y el objetivo general de este curso es que el estudiante continúe conociendo la normativa internacional de auditoría aplicable a la temática del curso. Y aquí está principalmente los objetivos específicos, es que inicialmente el estudiante tenga una formación en todos los elementos que se consideran en la preparación de una propuesta de los servicios profesionales desde la propia definición, los términos de referencia, que yo creo que aquí mejor no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer porque lo que estoy viendo por acá es que está hablando del contenido de las unidades de ese curso. O sea, prácticamente el objetivo específico es porque la primera unidad es cómo el estudiante puede aprender a hacer una propuesta de servicios profesionales. Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, aquí tenemos la primera unidad del curso, Auditoría 2, es que nosotros vamos a estudiar sobre la realización de una propuesta de servicios profesionales. Y una propuesta, señores, es una cotización. Es prácticamente el documento que da vida, que origina la relación entre el auditor y la empresa. La propuesta, regularmente las empresas que están cotizando servicios de auditoría con diferentes firmas de auditoría, ellos requieren a la firma o al auditor independiente que presente su cotización, pero se llama técnicamente que presente su propuesta de servicios profesionales. Esta propuesta hay dos tipos de propuesta. Está la propuesta técnica propiamente, que es la propuesta en donde el auditor define o expone toda la metodología de su trabajo de auditoría, toda la parte naturaleza,
o sea, en sí él define el contenido técnico de su propuesta, y está la propuesta económica, y en la propuesta económica es en donde él cotiza el valor de los honorarios profesionales que va a cobrar por la auditoría que le están requiriendo. Entonces, esta unidad es muy importante que el auditor conozca cómo es que inicia la relación con el cliente, y es justamente a través de una propuesta de servicios profesionales, porque ninguna empresa va a aceptar a cualquier auditor sin antes haber sido aprobada su propuesta de servicios profesionales. O sea, ningún auditor puede llegar a una empresa sin que se le haya requerido y aprobada su propuesta de servicios profesionales. Entonces, este es el primer documento. O sea, aquí es donde vamos a ver todo lo que es la definición y la importancia de lo que es la propuesta, cuáles son los términos de referencia. Lo que pasa es estudiar que hay empresas que ya manejan ciertos términos de referencias, en donde ellos ya tienen documentos en donde le dicen al auditor: mire, necesito que me presente una propuesta, pero bajo los siguientes términos de referencia que le voy a enviar. O sea, ellos ya tienen como que dice qué es lo que ellos requieren, cuál es el alcance y la extensión de lo que ellos requieren de la firma de contaduría pública y auditoría. Entonces, hay empresas que ya tienen sus términos de referencia, entonces se los proporcionan al auditor para que él tome en cuenta esos términos de referencia para la preparación de su propuesta. O sea, esa es una cotización, y ahí inicia la relación. Y las formas de implementación de propuesta, forma de presentación de las mismas, cuál es el contenido mínimo que debe contener una propuesta, y aquí es donde va a ir la relación teoría y práctica. ¿Por qué? Porque se van a ver algunos casos prácticos de cómo preparar propuestas, se les va a explicar en clase, pero también ustedes deben de hacer laboratorios para cómo preparar una propuesta de servicios profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en sí la unidad número 1. Ese es tan importante. ¿Y cuál es la referencia técnica que vamos a utilizar en esta unidad? Está en la NIA 200, que el objetivo global era lo que yo les decía a ustedes, que la NIA 200 es la que define el objetivo global de una auditoría de estados financieros, ¿ya? Y luego viene la NIA 210, que es de acuerdo a los términos del encargo. O sea, ahí es donde se conoce cómo es que hay que realizar una carta convenio con el cliente. O sea, después de que el cliente ya me confirmó la propuesta, ya me aprobó la propuesta, y yo tengo que hacer un acuerdo de los términos del encargo de auditoría con ellos a través de una carta convenio. Y aquí es donde se va a estudiar dentro de esta unidad, no solamente la preparación de propuestas, sino que también cómo elaborar una carta convenio con el cliente. Muy bien. Concluida esta unidad número 2, vamos a entrar a una unidad concluye la unidad número 1, entramos a la unidad número 2, que es una unidad muy importante, que es la información financiera básica y su responsabilidad. Señores, aquí es en donde tenemos que aprender nosotros en qué consiste la información financiera básica, y de quién es responsabilidad dicha información. Sabemos muy bien, señores, que la información financiera básica, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad, o sea, las NIF y NIC, la NIC número 1 precisamente define, y el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera definen cuál es la información financiera básica. Y la información financiera básica lo conforman el estado de situación financiera, o sea, lo que se conoce comúnmente como balance general, pero es el estado de situación financiera, el estado de resultados, o sea, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, y el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Entonces, aquí es en donde nosotros vamos a tener que estudiar esa información financiera básica, los componentes de la información financiera básica con base en la NIC número 1, que aquí
no solamente vamos a estudiar el estado de situación financiera, la clasificación y presentación de las cuentas, el estado de resultados también, sino que el estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, la importancia, la relevancia de esos estados financieros y luego cómo prepararla. Todo es importante, pero acá se les enseña bastante cómo preparar notas a los estados financieros, ¿de acuerdo? Esos son los casos prácticos que se van a ver también acá dentro de la unidad número 2. Concluida la unidad número 2, pasamos a la unidad número 3, que son los procedimientos de auditoría, papeles de trabajo. Y obviamente el objetivo de esta unidad 3 es que el estudiante aprenda a dejar evidencia suficiente y adecuada en la documentación de auditoría, lo que se conoce como papeles de trabajo con base en la NIA 230, y aquí es en donde como estudiantes ustedes van a aprender no solamente a tener una definición de lo que son papeles de trabajo, documentación de auditoría, sino que también la definición de los procedimientos y las técnicas de auditoría. ¿Qué es un procedimiento de auditoría? ¿Qué es una técnica de auditoría? ¿Cómo recopilar evidencia? ¿Cómo dejar plasmada la evidencia en los papeles de trabajo? ¿Qué tipo de papeles de trabajo existen? Y ahí está en donde entran, por ejemplo, las cédulas centralizadoras, las cédulas sumarias, las cédulas analíticas, las subanalíticas, etcétera. O sea, una serie de papeles de trabajo que hay que elaborar. Entonces, acá el estudiante va a aprender a cómo dejar evidencia suficiente y adecuada a través de la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, señores, y cómo preparar papeles de trabajo, dejando evidencia de esos procedimientos de auditoría utilizados. Entonces ahí se va a estudiar no solamente la definición de procedimientos de auditoría, sino que también vamos a estudiar respecto a la naturaleza, el alcance y la oportunidad de la aplicación de los procedimientos de auditoría, definición de documentación o papeles de trabajo, cuál es el objetivo y la importancia de los papeles de trabajo. El objetivo es recopilar evidencia, dejar plasmado en los papeles de trabajo toda la evidencia suficiente y adecuada, señores, cómo se deben preparar los papeles de trabajo, cuál es el contenido y la estructura general de los papeles de trabajo, es la naturaleza y el propósito de los papeles de trabajo, así como la aplicación de la confidencialidad y la propiedad de los papeles de trabajo. Están las clases de papeles de trabajo, también los tipos de papeles de trabajo, como yo les decía a ustedes, las sumarias, las analíticas, las centralizadoras, y así vienen una serie de papeles de trabajo. Todo lo que el auditor prepare en una auditoría en donde toda vez él esté dejando evidencia, se llaman papeles de trabajo, documentación de auditoría. Vamos a estudiar respecto a las marcas de auditoría, el índice de los papeles de trabajo y la referencia cruzada entre un papel y otro. O sea, el objetivo de esa unidad 3 es justamente que ustedes como estudiantes van aprendiendo, no solamente obteniendo el conocimiento técnico de todo el tema de papeles de trabajo, sino que también es cómo dejar evidencia, cómo preparar papeles de trabajo, ya cómo aplicar la naturaleza y el alcance y la oportunidad de la aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría. Prácticamente esta unidad número 3 de procedimientos de auditoría, papeles de trabajo, tiene mucha relación con lo que es la ejecución, con la fase de la ejecución del trabajo de auditoría. Muy bien, entonces ahí tenemos esta unidad 3. Al concluir la unidad número 3, entonces pasamos a la unidad número 4. Bueno, y la referencia técnica de la unidad número 3 es principalmente la NIA 230, documentación de auditoría, y la NIA 500, evidencia de auditoría. La NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas, y la NIA 505, confirmaciones externas, y la NIA 510, encargos iniciales, saldos de apertura, es lo que conocemos nosotros como la revisión de la partida de apertura de una empresa. ¿Ya? Entonces, esta es la base técnica. Concluida la unidad número 3, entonces pasamos a estudiar la unidad número 4, y la unidad número 4
se va a estudiar sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y de la respuesta del auditor a los riesgos valorados. Y fíjense ustedes que eso es muy importante en el proceso de planificación de auditoría, porque todo auditor, señores, para poder comprender el entorno de la entidad, para poder conocer el negocio, para poder conocer el qué hacer de la compañía, es mediante la evaluación del control interno. O sea, él tiene que evaluar el control interno para poder conocer sus políticas, sus procedimientos, sus procesos de controles, y de esa manera, solamente evaluando el control interno por cualquiera de los métodos que existen, porque está el método de cuestionario, el método de flujogramación y el método de descriptivo, narrativo, pero independiente del método que el auditor utiliza para conocer el entorno de la entidad, es justamente para que él, a través del conocimiento del entorno de la empresa, mediante la evaluación del control interno, porque es la única forma de poder comprender el quehacer de la empresa, solo de esa manera el auditor puede identificar y valorar los riesgos de incorrección material. O sea, si un auditor está perdido en la empresa y no sabe, no conoce su control interno, prácticamente difícilmente un auditor va a poder identificar y valorar los riesgos. Solamente evaluando el control interno, solamente aplicando la NIA 315, especialmente de esa, y la NIA 300, la 315, la 320 y la 330, el grupo de las 300, solamente evaluando el control interno, conocer el qué hacer de la empresa, el auditor puede identificar en dónde están los riesgos que amenazan principalmente la consecución de los objetivos de la empresa y principalmente los riesgos que podrían originar una incorrección material en los estados financieros. Entiéndanse, señores, los estados financieros pueden presentar incorrecciones materiales únicamente por dos razones. Si ustedes recordarán, yo si no estoy mal, en Auditoría 1 yo lo pregunté. Los estados financieros pueden presentar incorrecciones materiales solamente por dos razones, ya sea por fraude o por error. Eso sí, fraude o error. Entonces, señores, o sea, de esa manera, el auditor puede determinar los riesgos que podrían originar incorrección material en los estados financieros y solamente de esa manera el auditor puede decir si hay un riesgo dentro de la empresa, hay un riesgo de que los estados financieros no presenten razonablemente o que los estados financieros no registran todos los eventos económicos, todas las transacciones. ¿Por qué? Porque su control interno es débil. Entonces, muy importante es que el auditor conozca el control interno, identifique los riesgos para luego, mediante la identificación, el auditor los empieza a valorar. Y primero los identifica, o sea, encuentra dónde están los riesgos y después los valora. Valorar significa darle una ponderación de riesgos. Puede ser que los riesgos son de tipo bajo, o riesgo de tipo medio, o los riesgos de tipo alto. Obviamente, los riesgos identificados de alto impacto son a los que el auditor primeramente responde a dichos riesgos. ¿Cómo se llama? Por eso que aquí está la respuesta a los riesgos. Aquí también el tercer elemento, la respuesta a los riesgos. Porque primero, quiero empezar aquí arriba. En esa unidad número 4, primero el auditor debe dar, o sea, nosotros tenemos que conocer algunas afirmaciones, algunas definiciones sobre afirmaciones, riesgo de negocio, definiciones sobre control interno, definiciones sobre procedimientos de valoración de riesgos. Tenemos que evaluar el control interno, pero para eso hay que entender y comprender el control interno y hay que conocer los 6 componentes de control interno. Son 5 componentes de control interno y el primero está el entorno de control, procedimientos de valoración de riesgos de la entidad, el sistema de información, actividades de control, seguimiento de controles,
Esos son los 5 elementos, los 5 componentes de control interno, y ahí están las condiciones y hechos que pueden indicar la existencia de riesgos materiales. Entonces, y ahí viene la respuesta al riesgo. ¿Por qué? Porque un auditor primeramente evalúa el control interno para poder entender y conocer en dónde están los riesgos que podrían causar incorrecciones materiales en los estados financieros, y solamente el auditor responde inmediatamente a los riesgos valorados altos, a los riesgos que se valoraron de una manera que mayor impacto podrían tener. Por eso es que, ¿cómo es que el auditor responde a los riesgos? Mediante el diseño de técnicas y procedimientos de auditoría. Solamente de esa manera el auditor responde a los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que ver todas las respuestas al riesgo, respuestas globales de riesgo, procedimientos de auditoría que respondan al riesgo, adecuación y la evaluación de la presentación de la suficiencia de la evidencia de auditoría, documentación y casos prácticos. Obviamente esa unidad número 4 de identificación y valoración de los riesgos, la base técnica principalmente la NIA 315, aquí lo puede ver usted, la NIA 315, que es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. La NIA 315 principalmente tiene mucho que ver, es una norma muy grande, y ahí tenemos que tener el tiempo para poder estudiar, analizar y profundizar sobre el conocimiento de esta norma 315. Está la 330, que son las respuestas del auditor a los riesgos valorados. O sea, obviamente si un auditor detecta, por ejemplo, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si cuando ustedes están iniciando una auditoría de estados financieros, el auditor detecta que en la empresa existen riesgos de tipo alto, riesgos de tipo medio y riesgos de tipo bajo? Ahora, yo hago la pregunta en este momento, estimados estudiantes, habiendo evaluado el control interno de una empresa mediante cualquiera de los métodos que puedan existir, ya sea cuestionario, flujogramación o descriptivo narrativo, de todas formas, el auditor identificó los riesgos que podrían causar incorrección material en los estados financieros. Y el auditor valoró los riesgos, valoró en sus niveles riesgos de tipo alto, riesgos de tipo medio y riesgos de tipo bajo. Obviamente, la pregunta que yo quiero lanzar en este momento, mis estimados estudiantes, es ¿a cuál creen ustedes que el auditor responde primero? ¿Será que responde a los riesgos valorados altos, a los riesgos valorados medios, o primeramente responde a los riesgos valorados bajos? Pregunto, pueden activar su micrófono en este momento y pueden opinar. Con mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Alto. Muy buenas noches. Los altos considero, licenciado, por lo relevante que son. Gracias, Mercedes. Afirmativamente, Mercedes, así es. Sí, también dice Santos Barrero, también dice sería alto. Sí, obviamente el auditor responde, primeramente le responde a los riesgos altos. O sea, por eso es que primero el auditor identifica los riesgos. O sea, ¿cómo identifica el riesgo el auditor? Mediante la evaluación del control interno. Solo de esa manera pueden entender y conocer el entorno de la empresa. Cuando ya los identificó, el auditor los valora, los clasifica en sus niveles alto, medio y bajo. Y luego, con base a esa valoración, el auditor responde al riesgo. ¿Cómo responde? Diseñando técnicas y procedimientos de auditoría para responder a los riesgos de mayor impacto, los riesgos de nivel alto. Entonces, de esto trata prácticamente esta unidad número 4, la identificación y valoración de los riesgos, jóvenes. O sea que este es prácticamente el objetivo principal mediante la aplicación de la NIA 315 y 330 principalmente. Muy bien, entonces, seguidamente, pasamos a la unidad número 5, que ahí vamos, en la unidad número 5, son las consideraciones del auditor sobre la habilidad de una entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Recuerde que aquí el auditor tiene la responsabilidad de tomar en cuenta que él tiene que evaluar y revisar sobre la habilidad de la empresa o de la entidad
para poder continuar como empresa en funcionamiento, o sea, lo que se conoce como negocio en marcha. Hoy por hoy, muchas empresas en el mundo, y no digamos Guatemala, están pasando por serios problemas financieros. Algunas empresas han dejado de continuar como empresa en funcionamiento, o sea, se han ido a la quiebra. Muchas empresas tienen problemas financieros, problemas de liquidez, no tienen solvencia, problemas de ventas, problemas de rentabilidad. Entonces, el auditor, acá hay una norma, que es la norma, la NIA 570, la norma internacional de auditoría 570, que le dice al auditor, mire, señor auditor, como parte de su auditoría, usted tiene que revisar, analizar y evaluar y tiene que considerar qué aspectos la empresa le están afectando para para incorporar un riesgo de continuidad de negocio. La pandemia que estamos viviendo ha causado severos problemas a muchas empresas y muchas empresas han dejado de estar como empresa en funcionamiento, han dejado de ser negocio en marcha. Entonces, un auditor tiene la responsabilidad como parte de su auditoría de revisar, evaluar y analizar si la empresa tiene un riesgo de continuidad de negocio, y eso se ve en la unidad número 5 del programa. Si ustedes tienen alguna duda sobre esa unidad, con mucho gusto pueden preguntar, jóvenes. O sea, yo quizá tal vez estoy hablando todas las unidades primero. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. No sé si tienen algún comentario que hacer con respecto a esa unidad número 5. No hay ningún comentario, ¿no? Muy bien, entonces nos vamos a la unidad número 6 del programa. Y la unidad número 6 trata sobre las estimaciones contables para efectos de auditoría. Estimaciones contables para efectos de auditoría. Aquí vamos a ver todo lo que son los tipos de definición de qué es una estimación contable, cuál es la responsabilidad de las estimaciones contables y la relación con la estructura de control interno y también la evaluación de las estimaciones contables y casos prácticos. Sabemos muy bien que las estimaciones contables, como su mismo nombre lo explica por sí solo, son aproximaciones, ya son registros estimados en ausencia de datos fidedignos, en ausencia de un documento que me pueda a mí definir cuánto podría ser un gasto, señores. O sea, una estimación, realmente hay mucha injerencia de la administración, son muchas afirmaciones de la administración, hay mucha arbitrariedad, diría yo, mucha arbitrariedad de la administración para poder registrar estimaciones contables. Y eso lo vamos a ver más a fondo, más adelante, pero las estimaciones son áreas de mucho riesgo, porque sabemos muy bien que las estimaciones tienen relación principalmente con gastos. Las estimaciones tienen una vinculación con gastos. Si yo voy a estimar una pérdida por una pérdida contingente o por una demanda o por cualquier situación, yo puedo hacer una estimación del gasto, pero de todas formas está afectando resultados, afecta gasto contra una cuenta de pasivo que se llama estimaciones contables. Entonces, regularmente las estimaciones contables son de mucho riesgo, porque existe demasiada injerencia en la administración, existe demasiada arbitrariedad. Entonces, y las estimaciones contables podrían causar distorsiones o podrían causar incorrecciones materiales en los estados financieros que podrían afectar la opinión del auditor. Imagínense que una empresa, por ejemplo, está demandada, o sea, tiene una demanda en su contra, ¿ya? Y esto podría ser que según el abogado, la empresa va a perder el caso. Y esto le va a significar a la empresa una pérdida de un millón de quetzales, por ejemplo, que la han demandado para que la empresa pueda asumir una pérdida de 1 millón de quetzales, pero si la administración decide estimar esa pérdida en el doble, o sea, estima 2 millones, prácticamente hay una sobreestimación.
¿ya? O bien decide estimar la mitad, en lugar de estimar 1 millón, solo estima 500,000. De todas formas es incorrecto, de todas formas está causando incorrección, ya sea que duplique o que ponga solo la mitad. Entonces las estimaciones contables en ausencia del dato real, principalmente son áreas de mucho riesgo. Entonces el auditor le debe poner mucha importancia a las estimaciones contables para efectos de la auditoría. Y eso es con base en la NIA 540, ¿ya? Auditoría de estimaciones contables, jóvenes. Muy bien. ¿Hay alguna duda sobre esta unidad número 6, jóvenes, antes de empezar a explicar la unidad número 7? ¿Tienen alguna duda, algún comentario que hacer? No hay ningún comentario. No, Lick. Gracias, 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 muy amable. Muy bien, entonces voy a seguir presentando. Muy bien. La última unidad del curso de Auditoría 2, vamos a ver todo lo que es el tema de el muestreo y su aplicación en auditoría. Recuerde que una auditoría de estados financieros se realiza de conformidad con pruebas selectivas. Nunca un auditor revisa al 100% la información. Nunca un auditor revisa 100%, sino que le hace con base en una muestra selectiva. Y obviamente acá en esta unidad nosotros vamos a aprender la definición de lo que es muestreo y su aplicación en la auditoría. Vamos a ver en sí el muestreo estadístico y el no estadístico, porque lo que pasa es de que hay auditores que no aplican muestreo estadístico. Esto es mediante una fórmula matemática en donde se aplica una fórmula y la misma fórmula le dice al auditor qué partidas, qué cuentas debe revisar, qué montos, qué transacciones debe revisar. Sin embargo, a veces hay auditores, y en mi caso, pues a mí me gusta mucho aplicar el muestreo no estadístico, y eso es con base en el criterio profesional, con base al juicio profesional. Y un juicio profesional, señores, o sea, no todos tienen la misma capacidad de juicio profesional. No todos los auditores pueden emitir juicio profesional, porque ese es un juego entre conocimiento técnico y experiencia. Un profesional que cuenta con mucho conocimiento técnico, pero también tiene mucha experiencia, entonces él sí puede aplicar su juicio profesional para poder decidir qué cuenta revisar y qué no. Pero ese es un muestreo no estadístico. O sea, ahora el muestreo estadístico mediante una forma sí lo lleva a uno para decir, mire, usted va a revisar esto y esto porque esto cayó en la muestra, ¿no? Ya, entonces, esa es la diferencia. Aquí vamos a ver algunos temas sobre muestreo por atributos, el muestreo por variables, el riesgo de muestreo, la relación que tiene con el sistema de control interno, los casos prácticos, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver algunos casos prácticos de muestreo estadístico. Acá esa es la última unidad del curso. Regularmente en la primera unidad se evalúan 2 unidades, si no se mal, la unidad número 1 y 2, y en el segundo examen parcial se evalúan las unidades 3, 4 y 5, y en el examen final se evalúan las unidades 6 y 7. Regularmente el tema de muestreo y su aplicación en auditoría es un tema que se evalúa seguramente en el examen final del curso de auditoría 2. Así que este sí es el contenido del programa del curso de auditoría 2, es la última unidad, el muestreo y su aplicación en la auditoría con base en la referencia técnica que es la NIA 530, que habla específicamente sobre muestreo de auditoría. Entonces, jóvenes, este es en sí el contenido de las 7 unidades del curso. Entonces yo hice una breve explicación y un breve resumen del contenido de cada una de las unidades, y sobre esa base es que se va a evaluar. Muy bien. No sé si hay alguna duda, algún comentario que hacer antes de explicar la parte de cómo se va a evaluar. Ahí dice Mariela Castro, ha levantado la mano. Mariela, con mucho gusto puede activar su micrófono y hablar. Mariela Castro, ¿ha levantado la mano?
Lick, las Sí, clases buenas. van a ser grabadas. Sí. Ujú. Bueno, gracias, Lick. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, voy a explicar ahorita cómo se va a evaluar el curso, jóvenes. Ahorita les explico. Ahorita les explico cómo vamos a evaluar. Muy bien. Muy bien. Miren, jóvenes. Este curso se va a evaluar mediante la realización de 2 exámenes parciales. Cada examen parcial va a tener una ponderación de 25 puntos para hacer un total de 50 puntos los 2 exámenes parciales. 50 puntos. También en cada unidad se va a pasar un laboratorio y los laboratorios van a tener una ponderación de 10 puntos. Pero también acá les quiero mencionar, jóvenes, que al igual que en auditoría 1, quienes estuvieron conmigo o quienes lo hayan llevado con otro licenciado, no vamos a dejar trabajos de investigación, sino que vamos a dejar la elaboración de las síntesis de las bases técnicas de cada unidad. ¿En qué consiste? Consiste en que al finalizar la unidad número 1, por ejemplo, que es propuesta de servicios profesionales, al concluir la unidad, el día siguiente de clase, el día hábil siguiente de clase de finalizar la unidad, usted debe presentar una síntesis, o sea, un resumen sintético de la unidad, de la base técnica de la unidad. Esta síntesis la deben entregar en forma manuscrita y lo puede escanear o lo puede subir, o sea, de cualquier forma se lo hace llegar al auxiliar del curso de auditoría, al auxiliar del curso de auditoría 2. Entonces, esto se hace con el objetivo de que los estudiantes, realmente es motivar al estudiante para que lea, para que investigue, analice y escriba. Porque si dejamos los trabajos de investigación y si es en grupo, a veces 1 o 2 personas trabajan y los demás solo aparecen en la carátula, pero no hacen nada. Evitando esta situación es que mejor hacemos que al finalizar cada unidad, el estudiante tiene que hacer la síntesis de la unidad, principalmente sobre la referencia técnica de la unidad concluida y presentarla. Si la unidad la terminamos el día de hoy, lunes, por ejemplo, hoy día martes, perdón, el día jueves, el siguiente día de clase, está presentando su síntesis, su resumen ejecutivo de la unidad concluida. Y eso va a tener una ponderación también de 10 puntos para hacer un total de 20 puntos. O sea, tenemos 10 de laboratorio, 10 de la síntesis para hacer 20, más 2 exámenes parciales de 25 puntos cada uno, que hacen 50. Entonces, la zona total es de 70 puntos y a la zona total le tenemos que sumar el valor del examen final, que es sobre 30 puntos, para sacar entonces 100 puntos netos. Esta es en sí la esencia prácticamente de la evaluación. Y aquí tenemos la bibliografía que se va a utilizar para el desarrollo del curso y vamos a utilizar el manual de pronunciamientos internacionales de control de calidad de auditoría. O sea, en sí vamos a utilizar las normas internacionales de auditoría, o sea, son 3 tomos. Las NIA son, lo conforman el tomo 1, 2 y 3, o es A, B y C. Entonces, prácticamente esta es la bibliografía principal, son las normas internacionales de auditoría. Aquí dice pronunciamiento, manual de pronunciamientos internacionales de control de calidad, auditoría y revisión. Se está refiriendo a las NIA. Esta es del versión esta es de la versión del año 2018, la más reciente, ¿verdad? Y obviamente también ustedes van a tener que estudiar, van a tener que utilizar como parte de la bibliografía las
NIC y las NIF, las IFRS, no solamente las NIC full, sino que también las NIF plenas, o sea, las NIC full o las NIC, las normas para pymes, las NIF para pymes, la NIF full o la NIF para pymes. Y luego se va a utilizar el código de ética para profesionales de la contabilidad y las guías de norma internacional de auditoría para pymes en sus volumen 1 y 2, tercera edición. Señores, ese es el contenido del curso, la forma de evaluación y la bibliografía correspondiente. Entonces, con respecto a la bibliografía, pues nosotros les vamos a compartir en su momento. De hecho, quienes ya estuvieron con nosotros el semestre pasado, pues compartimos las NIA y compartimos las NIF. Entonces, si alguien no lo tiene, nos lo puede requerir y con mucho gusto se lo podemos enviar electrónicamente. O sea, no tenemos reserva alguna y podemos compartir con ustedes. Muy bien, jóvenes, ese es en sí el contenido del curso. No sé si hay alguna duda antes de presentar a mi auxiliar. Henry López. A la orden, Henry. Sí, gracias. Buenas noches, licenciado. Con respecto a la bibliografía, no sé si es la que ya el licenciado, me imagino, auxiliar subió a Classroom, eso es lo que podemos utilizar. Y otra es de que por ejemplo, la síntesis en hojas, y no sé cuáles serían los requisitos, o simplemente carátula. Muy bien. No, sí hay una estructura de la síntesis, hay una estructura. Bueno, en su orden, la bibliografía tiene que estar en sintonía con lo que está aquí en el programa. El manual, o sea, lo que son las NIA, las NIC, las NIF, IRS y las NIF para pymes, el código de ética y las guías de normas internacionales de auditoría para pymes también. O sea, esa es la bibliografía principal y eso, lo que el licenciado envió en el Classroom, tiene que tener relación con lo indicado en ese programa. No podemos, o sea, podría agregar el otro más, pero no podría hacer falta esas 5 bibliografías que ustedes ven ahí en pantalla. Ese es en sí. Ahora, en cuanto a la síntesis, sí hay una estructura. También le voy a pedir al licenciado José Renato que elabore una estructura sugerida para también subir a Classroom cómo debe ser el orden de la síntesis que ustedes deben presentar: carátula, introducción, contenido, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. O sea, en mi opinión eso debe llegar. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta antes voy a dejar en el uso de la palabra a mi auxiliar. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes, Byron. Ahí saludándole nuevamente, tomando los cursos. Qué bueno. Solo con una pequeña duda, no sé si ya tendrán información sobre los viernes alternos, si nos tocará este viernes. Vamos a ver, este viernes ahorita, Este viernes sí toca, compañero. sí toca este viernes, o sea, el jueves vamos a dar el anuncio que sí toca este viernes, perdón. Entonces, no sé, Henry López está levantando la mano otra vez, no sé. No, Lick, perdón, lo dejé levantar. Ya, perfecto. Muy bien, entonces ahora, estimados estudiantes, hoy ya que están conectados la mayoría, hay más de 107 estudiantes, 105 estudiantes conectados. Su servidor, aquí que me ven en pantalla, mi nombre es Moisés Zapón, soy el catedrático titular, el profesor titular, el principal responsable de la conducción de las clases de este curso Auditoría 2. Me va a asistir el licenciado José Renato, que tiene que ver con el control de trabajos de investigación, laboratorios y todo el tema. Y por favor voy a dejar en el uso de la palabra al licenciado José Renato para que se presente y les dé la bienvenida ahí a los estudiantes también. José Renato, bienvenido. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Espero que estén teniendo un buen inicio de semestre. Bienvenidos al curso de Auditoría 2. Como pudieron ver, yo les compartí ya lo que es ahí sí que el código de acceso a lo que es ¿cómo se llama? La clase de Classroom, ¿verdad? Para que puedan unirse. No sé si Lick me permite compartir pantalla, no sé si estará usted. Con mucho gusto, ahorita le dejo compartir. Ya puede compartir.
Bueno, como pueden ver, aquí ya está lo que es el salón virtual de Classroom. Para los que no hayan podido ingresar, pues aquí está el código, lo pueden ingresar a su plataforma. Para los que no hayan ingresado, ¿verdad? Sí, este es el código. Se los publiqué en lo que es el chat de la plataforma Meet. También ahí mismo les dejé indicado que por favor solo se unan con lo que es un correo, preferiblemente que este tenga su nombre y un apellido, ¿verdad? Que no tenga algún seudónimo para que lo podamos identificar más fácilmente, ¿sí? También ya dentro de lo que es el salón de Classroom, pueden encontrar lo que es un link, que eso los va a direccionar a lo que es un grupo de WhatsApp donde pueden ustedes interactuar conmigo, donde yo les estaré compartiendo información. También pueden ver lo que son las NIAs. Aquí están las normas ya subidas, ¿verdad? También están las NIF. También se encuentra el programa del curso que el licenciado ha compartido con ustedes el día de hoy. También una información importante, ¿verdad? No sé si la pueden visualizar. Sí, Lick. Sí, licenciado. Entonces, creo que esta imagen ha circulado, pues, estas últimas semanas en lo que son las redes sociales de la facultad. Entonces, para los que no tengan conocimiento, ahí está subida también la imagen para que ustedes puedan visualizar y actualizar los datos como mejor les convenga, ¿verdad? ¿Sí? También tenemos fechas estimadas para las evaluaciones de los parciales, ¿verdad? Obviamente están sujetas a cambios, pero son las fechas que están estimadas para las evaluaciones, ¿sí? Y también tenemos compartidas otro material que es el código ética y las líneas para las pyme, ¿verdad? Adicionalmente yo les estaré compartiendo lo que es la guía de elaboración de síntesis, que todavía estoy trabajando en ella, ¿verdad? En su momento se las compartiré cuando la tenga lista, ¿verdad? Porque aún no la tengo preparada, pero ya estoy trabajando en esa misma, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ya está la información, todo lo referente a la, ¿cómo se llama? A la base técnica de nuestro curso, ¿verdad? Sí, a la bibliografía ya está todo subido a lo que es la plataforma de Classroom para que lo puedan descargar y se puedan guiar, ¿sí? La forma de entrega de los laboratorios y de la síntesis, pues creo que en lo personal creo que es mejor que lo trabajemos de manera individual, ¿sí? Entonces no sé si alguno quiere trabajar en grupo o de manera individual, pues me lo puede hacer saber sin ningún problema para que organicemos los grupos, o pues si ustedes lo deciden trabajar de manera individual, pues no hay ningún problema, ¿sí? Esto a manera de que no Individual. tengamos complicaciones para el momento de que un compañero no quiso trabajar o X motivos, ¿verdad? ¿Sí? Lico, Renato, ¿Sí? yo creo que la instrucción de coordinación es que las síntesis sean individuales para que todos tengan la oportunidad, porque Ah, sí. si es por grupo, la verdad que a veces solo es uno o dos hacen el trabajo y los demás solo se ponen en la carátula. Entonces, en Ajá. individual es la norma general. Mejor dejémoslo de una vez que sea Sí. individual. Ujú. Me refería al tema de laboratorio, Lick. Ah, los laboratorios. Ajá. Sí. Ah, ya. Que se pueden trabajar de manera individual, ¿verdad? Para evitar Ok, ahí sí ya que los ese tipo estudiantes de entiendan problemas. cómo quieren trabajar. Ujú. Así es. Entonces, como pueden ver, ahí está la información ya subida, la pueden descargar cuando gusten, que ya está subida pues unos días antes, ¿verdad? Estamos 13, la última información que subí fue el día de hoy a mediodía, y como pueden ver está subida desde el 9 de julio del presente, ¿verdad? Entonces, para que la puedan visualizar, la puedan descargar y la puedan tener o actualizar la que ya tienen, para que puedan empezar ahí sí que a leer y a identificar las cuestiones claves del curso, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda al respecto de la información o alguna sugerencia. Elmer, Miner, ¿tienes alguna duda? Buenas noches, Lick. Sí. Una consulta. Lo que pasa que por alguna razón al inicio del semestre Google me eliminó mi correo. Entonces, el semestre pasado trabajé con otro correo, recibí clases, perdón, con otro correo. Y ahorita que empezó este semestre, no me aparece en mi calendario de Google, de Google Meet, las clases asignadas. Yo actualicé mis datos y todo, pero sigue sin aparecer en el calendario.
Me imagino que tal vez tengo que estar pidiendo autorización, permiso para que usted me dé acceso, el licenciado me dé acceso. Entonces no sé si tal vez más adelante podría usted agregarme para que me ingrese, para poder yo ingresar automáticamente. Sí, de hecho, para los que tuvieron problemas o quieren cambiar, como les mencionaba, su información, ahorita está en pantalla lo que es los pasos que pueden realizar, ¿verdad? Previamente el licenciado Moisés tuvo la oportunidad de actualizar lo que son los correos para que les aparecieran sus calendarios, ¿verdad, Lick? Entonces, me imagino que aún no se le ha actualizado él esa información, por eso no te aparece en pantalla, pero el momento de que Bien, a mí me bien. trasladen los listados con sus correos, pues yo también puedo agregar a lo que es para que les aparezca su calendario, ¿verdad? Si Sí, no se licenciado José Renato, yo el Ajá. domingo en la noche hice la actualización de los correos electrónicos de los estudiantes de cada salón. O sea, lo que hice fue ir al sistema de control de notas, jalar Ujú. todos los correos que están ahí, todos los que están inscritos en el salón, los jalé y incorporé al calendario para que todos puedan ingresar automáticamente. Entonces, yo entiendo que, o sea, eso fue el domingo, en la noche hice la actualización. Hoy a varios estudiantes les tuve que dar acceso, no sé, solo quiero decirles, jóvenes, que ustedes pueden entrar únicamente con su correo institucional, el correo que ustedes dejaron con el que se asignaron, el de la universidad, no pueden estar con otro correo, porque usted puede estar inscrito, pero si de repente ingresó con otro correo, entonces prácticamente no lo va a dejar admitir porque no está invitado, ¿verdad? Tiene que entrar con su correo oficial, el correo de la universidad. Entonces, eso es. Entonces, en el caso del joven Elmer es, ¿verdad? Eh, no sé por qué razón, Elmer, usted no aparece, o sea, no sé, ¿usted está inscrito en el salón? Sí, Lick, estoy inscrito. Lo que pasa que hasta el día de ayer que empezó las clases actualicé mis datos. Ese es el detalle. Ayer, bueno, hasta ayer actualizó y yo actualicé el domingo, pero entonces vamos a hacer otra actualización y vamos a ver qué, y- pero sí está asignado, porque lo que pasa es que no puedo aceptar yo a estudiantes que no sean del salón, ¿verdad? Solamente los que aparecen en el sistema oficial de control de notas, ¿verdad? Los que aparecen inscritos en el salón, los que se asignaron conmigo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, Eh, no sé. sí, de hecho, compañeros, para los que no tengan acceso, ¿verdad? Que no puedan actualizar, me pueden escribir que yo los puedo agregar, ¿verdad? Sí, sí, me A hace el favor. manera, pero sería únicamente para que puedan ingresar a sus clases, ¿verdad? Ya la cuestión para que ustedes realicen sus exámenes, eso sí ya no tengo yo control sobre eso, ¿verdad? Entonces, para lo que es que ustedes puedan recibir su curso, ahí sí los puedo agregar yo, pero para el tema de exámenes, eso ya tienen que verificarlo ustedes con los procedimientos correspondientes, ¿verdad? Así es, Lick. Muy bien. A ver, dice una compañía, sí, en el tema de control de asistencia, yo tengo un programa que me manda a cualquier hora a mi correo electrónico, siempre referente al primer horario, un listado que toma automáticamente sobre la asistencia de ustedes. Entonces, si el programa viene y toma el listado, ese es el que me envía y si están o no conectados, pues el programa, pues no, si no están conectados, obviamente no los va a tomar en cuenta. Ahora, si están conectados, pues ahí van a aparecer, ¿verdad? Pero de lo contrario, sí se toma asistencia por medio de ese programa, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o consulta. Lick, solo una consulta. Entonces le escribo por WhatsApp para que me agregue para recibir la clase. Sí, escríbeme ahí, mándame tu correo el que pensás usar para las clases, que yo puedo verificar ahí, puedo agregarte ahorita de una vez, ¿verdad? Listo, muchas Pero gracias. es únicamente para recibir clases. Sí, 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 claro. Ajá, Gracias, Lick. va, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿Alguna jóvenes. otra consulta? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues damos por finalizada la primera clase introductoria de hoy. Prácticamente hoy solo fue una introducción del contenido programático
Y el día jueves, pues arrancamos ya de lleno con la primera unidad del curso. Así que la pasen muy bien y fue un gusto en saludarlos y nos miramos el próximo día jueves. Que tengan buena noche y que descansen. Feliz noche, compañeros. Nos platicamos el día jueves. Gracias, Lick. Feliz noche. licenciados. Feliz noche, licenciados. Feliz noche, licenciado. Gracias.